Te he hablado alguna vez de Kurt Vonnegut en el podcast. Él fue el autor de la maravillosa novela Slaughterhouse-Five, Matadero 5, y un tipo genial que dejó innumerables anécdotas a lo largo de su vida. De entre todas ellas, una de mis favoritas no la protagonizó el propio Vonnegut, sino su amigo Joseph Heller, otro escritor y autor de la que creo que es otra maravillosa novela, aunque yo no la he leído, Catch 22, Trampa 22. Y es que en cierta ocasión les invitaron a ambos a una fiesta en la casa de un multimillonario, y Vonnegut empezó a provocar a Heller y le dijo: «El dueño de esta casa ganó más dinero la semana pasada de lo que ganarás tú con tu libro en toda tu vida». Pero Heller no se cortó y respondió: «Pero yo tengo algo que él nunca podrá tener». ¿Así? ¿Y qué es eso? Suficiente. Una de mis ideas más recurrentes, que ya he mencionado más de una vez en este podcast, es precisamente esa, la importancia de lo suficiente. De hecho, la tratamos desde el punto de vista del éxito en el capítulo 145 y ha salido en alguno más, pero hasta ahora no ha tenido capítulo propio, y eso, aunque suene paradójico, a mí no me parece suficiente. Así que hoy vamos a tratarlo en más profundidad, aunque sinceramente no sé qué va a salir, porque más que un tema concreto tengo un montón de ideas sueltas que he ido encontrando y recopilando con los años y que vamos a ver si soy capaz de hilvanar y de hacer algo con ellas. En fin, vamos a por ello. Soy Jaime Rodríguez de Santiago y esto es Kaizen, el podcast para mentes inquietas en el que te acerco a personas, a ideas y a técnicas fascinantes de las que aprender cada día. Imagina por un momento que tuvieras tanto como quisieras de cualquier cosa que pudieras desear. ¿Cómo te sentirías? Así dicho, suena bastante parecido a algún tipo de cielo o paraíso. ¿Y qué pasaría si toda la población humana estuviera en esa situación? Si tuviéramos recursos infinitos para desarrollarnos. Pues yo no lo sé y no sé si lo descubriremos algún día, pero un tipo llamado John B. Calhoun creó algo muy parecido a eso, pero con ratones. Se dedicó a recrear utopías para ratones, como lo oyes, escenarios en los que tuvieran acceso ilimitado a alimentos y agua. Empezó en 1968 con solo 8 ratones, 4 machos y 4 hembras, en una jaula de 7 metros cuadrados llena de túneles, nidos, superficies por las que trepar y tanta agua y alimento como pudieran consumir. Lo único limitado era el espacio. Era casi un paraíso para ratones. Con el estómago lleno, la sed saciada y sin el peligro de ningún depredador, a los ratones les quedaba poco que hacer con sus días. Además de reproducirse, claro. Aquellas 4 parejas de ratones no tardaron en convertirse en unas pocas docenas, y apenas 315 días después eran ya más de 600 los roedores que empezaban a hacinarse en aquel paraíso. El crecimiento de la población empezó a ralentizarse. Y todo comenzó a enrarecerse. Los jóvenes se encontraban con un mundo en el que había muchos más individuos que roles sociales. Los machos tenían un número enorme de competidores frente a los que defender su territorio. Para algunos esto se volvió tan estresante que simplemente se rindieron. Las interacciones normales dentro de la comunidad se descompusieron y con ellas la capacidad de los ratones para formar lazos sociales. Algunas hembras solitarias se retiraron a unos nidos apartados en la parte superior de la jaula. Un grupo de machos, a los que Calhoun llamó los hermosos o los guapos, nunca buscaron sexo ni se pelearon. Se limitaron a comer, dormir y acicalarse, atrapados en su propio narcisismo. En otras partes de la jaula, el canibalismo, la sexualidad y la violencia se desataron. Aquella sociedad de ratones se había derrumbado. Aún así, la población continuó creciendo y para el día 560 alcanzó su cifra más alta, 2.200. De los nacidos en aquel momento, solo unos pocos sobrevivieron hasta el día 600. Y en ese periodo hubo pocos embarazos. Como la población estaba parando de regenerarse, el camino a su extinción se volvió obvio. Los ratones habían perdido la capacidad de reemplazarse. Incluso aquellos que aún eran fértiles, como ese grupo de los guapos o aquellas hembras solitarias que se recluían en las partes altas de la jaula, habían perdido la capacidad de socializar. El día 920 tuvo lugar el último nacimiento, y el último ratón murió el 23 de mayo de 1973. Es decir, que 4 años y 10 meses después del comienzo de aquel paraíso, no quedaba ni uno. De alguna manera, antes de morir como individuos y como especie, el universo 25 murió como sociedad.
A partir de sus experimentos, Calhoun creó un concepto llamado drenaje conductual para explicar cómo la superpoblación resulta en un colapso social, al menos en ratones. En la época de aquellos experimentos de Calhoun había bastante preocupación por el crecimiento de la población mundial y hubo quien trató de sacar conclusiones que fueran aplicables a los humanos. El propio Calhoun iniciaba su artículo más famoso, el que dedicó al universo 25, diciendo que aunque hablaba de ratones, pensaba en la humanidad, en la curación, en la vida y en su evolución. Y si bien no está claro que los humanos sufriéramos un colapso similar, y afortunadamente nadie ha intentado comprobarlo, el universo 25 es un ejemplo de cómo, muchas veces, lo suficiente es mejor que lo abundante. Lo que me lleva a otra de esas ideas que tenía pendientes de hilvanar, una que le escuché citar a alguien que ha pasado esta temporada por el podcast, Austin Kleon, pero que al parecer es de un libro de David Eagleman llamado Suma en inglés. Eagleman es un neurocientífico del que yo he leído algún libro muy recomendable, no ese, pero otros, y que seguro que va a caer por este podcast. Pero vayamos a la idea en concreto, porque la vida es una suma de cosas. Comemos, nos reímos, dormimos, lloramos, tenemos sexo, nos lavamos los dientes, hacemos deporte, estudiamos, salimos con amigos, nos aburrimos, un montón de cosas que, acumuladas, resultan ser toda nuestra experiencia vital. Pero a diferencia de las sumas aritméticas, aquí el orden importa. De forma acumulada, nos pasamos más o menos unas 23 semanas en total cepillándonos los dientes a lo largo de la vida. No nos damos cuenta porque cada vez que lo hacemos son, nada, unos pocos minutos, pero ¿y si fueran seguidas? ¿Y si tuviéramos que estar 23 semanas cepillándonos los dientes sin parar antes de pasar a hacer otra cosa? ¿Qué horror de vida sería esa? ¿Y si tuviéramos sexo durante un año sin parar? Si se te ha puesto una sonrisa tonta, piénsatelo 2 veces que lo mismo es un poco cansado. De alguna manera, los contrastes y las interrupciones son esenciales para dar sentido a nuestras vidas. Necesitamos un cierto equilibrio que a veces somos nosotros mismos los que rompemos, obsesionándonos con aquello que nos parece más emocionante para dejar de lado los aspectos aburridos o comunes de nuestras vidas. Hay alguien que explica esto de una forma que a mí me gusta mucho, pero es una persona incómoda de citar. Jordan Peterson, que si no sabes quién es, casi mejor, porque es polarizante, cae muy bien a algunas personas y muy mal a otras. Lo cual no me extraña nada, porque desde mi punto de vista es capaz de decir algunas cosas realmente interesantes y otras que me parecen absolutas barbaridades. Pero como mi política en este podcast y en la vida en general es intentar rescatar lo rescatable y no perder el tiempo con lo demás, eso es lo que voy a tratar de hacer. Porque él viene a decir que lograr retirarte a tomar margaritas en una playa de Jamaica no es un buen objetivo vital. Que tomar margaritas en una playa de Jamaica nos motiva porque es ocasional y diferente a nuestro día a día. Pero que si lo logramos al tercer día o al quinto o al décimo de estar tumbados al sol bebiendo margaritas, aquello nos va a parecer un infierno de aburrimiento. Y dice que es mucho más importante enfocarnos en las cosas mundanas, del día a día, en cómo nos relacionamos con nuestra pareja cuando entramos por la puerta, en esos 10 minutos de cada día. Nuestra vida es cómo nos tratamos en el desayuno o en la comida, cómo interactuamos entre nosotros en esa hora u hora y media o 2 horas o lo que sea, todos y cada uno de los días. Porque si aciertas en esas cosas mundanas, si te concentras en ellas y las cuidas, tendrás bien algo así como el 80% de todo lo que hay en la vida. Esas pequeñas cosas que están justo delante de nosotros y que, para empezar, no son tan pequeñas, son bastante difíciles de hacer bien. Pero que si lo haces, tienen una onda expansiva que mejora todo a su paso y de forma más rápida de lo que solemos pensar. Y esto de enfocarnos en las pequeñas cosas mundanas del día a día me recuerda a uno de los mejores consejos que he oído nunca. Usa protector solar. Tal vez parezca un consejo un poco tonto, pero esto de usar protector solar tiene más miga de la que parece. Hace unos cuantos años, alrededor de una década más o menos, encontré un vídeo en internet que se titulaba así: Wear sunscreen, usa protector solar. En realidad, aquel vídeo lo que hacía era poner imágenes a un texto de 1997 de Mary Smick, una periodista que años más tarde ganaría el premio Pulitzer. El texto original en realidad se titulaba algo así como: Los consejos, igual que la juventud, probablemente se desperdician en los jóvenes. Aquella columna era un hipotético discurso inaugural que decía más o menos lo siguiente: Damas y caballeros de la clase del 97.
Usad protector solar. Si pudiera daros un único consejo para el futuro, sería el protector solar. Los beneficios a largo plazo del protector solar han sido comprobados científicamente, mientras que el resto de mis consejos no tienen base más sólida que mi propia experiencia errante. Os daré esos consejos ahora. Disfrutad del poder y la belleza de vuestra juventud. Bueno, olvidad eso. No entenderéis el poder y la belleza de vuestra juventud hasta que se hayan disipado. Pero confiad en mí. En 20 años miraréis fotos vuestras y recordaréis de una forma que os es imposible imaginar cuánto potencial teníais frente a vosotros y lo fabulosos que parecíais. No estáis tan gordos como creéis. No os preocupéis por el futuro. O preocuparos, pero sabed que preocuparse es tan efectivo como resolver una ecuación algebraica aplicándole un chicle. Los auténticos problemas de vuestras vidas serán cosas de las que nunca pensasteis en preocuparos, de esas que te ciegan a las 4 de la tarde, un martes cualquiera. Haced algo que os asuste cada día. Cantad. No seáis desconsiderados con el corazón de otras personas. No soportéis a quienes lo sean con el vuestro. Usad hilo dental. No perdáis el tiempo con la envidia. A veces vas adelantado y otras por detrás, pero la carrera es larga y al final es solo contra uno mismo. Recordad los elogios que recibáis. Olvidad los insultos. Si lográis hacerlo, decidme cómo. Guardad vuestras viejas cartas de amor y tiradlas del banco. Estirad vuestros músculos. No os sintáis culpables si no sabéis qué hacer con vuestra vida. La gente más interesante que conozco no sabía qué hacer con su vida cuando tenían 22 años. Algunas de las personas más interesantes de 40 que conozco siguen sin saberlo. Tomad mucho calcio. Cuidad vuestras rodillas. Las echaréis de menos cuando os fallen. Puede que os caséis, puede que no. Puede que tengáis hijos, puede que no. Puede que os divorciéis a los 40, puede que bailéis el pajaritos por aquí, pajaritos por allá en vuestro 75 aniversario de casados. Hagáis lo que hagáis, no os enorgullezcáis demasiado, ni tampoco os critiquéis. Vuestras decisiones son un 50% azar, como las del resto. Disfrutad de vuestro cuerpo, usadlo de cuantas formas podáis, no le tengáis miedo ni a lo que otros piensen de él. Es el mejor instrumento que tendréis jamás. Bailad, incluso si solo podéis hacerlo en vuestro salón. Leed las instrucciones, incluso si no las seguís. No leáis revistas de belleza, solo os harán sentir feos. Llegad a conocer a vuestros padres, no sabéis cuándo dejarán de estar ahí. Sed amables con vuestros hermanos, son vuestro mejor vínculo a vuestro pasado y los que más probablemente estarán a vuestro lado en el futuro. Entended que las amistades van y vienen, pero que hay unas pocas tan preciadas que deberíais tratar de conservar. Esforzaros en superar las distancias geográficas y en vuestra forma de vivir, porque cuanto más mayores os hagáis, más necesitaréis a quienes os conocieron cuando erais jóvenes. Vivid en Nueva York una vez, pero iros antes de que os endurezca. Vivid en California una vez, pero iros antes de que os ablande. Viajad. Respetad a vuestros mayores. No esperéis que nadie os mantenga. Puede que recibáis una herencia o que os caséis con alguien rico, pero nunca sabréis cuándo desaparecerán cualquiera de las dos. No hagáis demasiadas cosas raras con vuestro pelo o cuando lleguéis a los 40 parecerá que tenéis 85. Tened cuidado con los consejos que aceptáis, pero sed pacientes con quienes os los dan. Los consejos son una forma de nostalgia. Darlos es una manera de rescatar el pasado de la basura, limpiarlo, pintar las partes feas y reciclarlo por más de lo que vale. Pero hacedme caso con el protector solar. Y hasta aquí este capítulo de Ideas a medio hilvanar. Tengo algunas más que me guardo en el tintero porque espero que por hoy haya sido suficiente. La semana que viene volveremos con otro tema, como siempre. Mientras tanto, te animo a suscribirte y recomendar Kaizen en tu plataforma de podcast preferida, en YouTube, en redes sociales o, como creo que es mejor, a tus amigos. Así me ayudas a que Kaizen siga creciendo. Además, si te gusta el podcast, puedes unirte a la comunidad Kaizen, una forma de apoyarlo económicamente, que yo lo agradezco mucho, pero también de acceder a un foro en el que encontrarás a otros curiosos compulsivos, recomendaciones de cientos de libros y películas, tendrás acceso a contenidos exclusivos, a un feed sin publicidad, a sesiones de mentoría conmigo y a los encuentros digitales que organizamos cada mes.
Para hacerlo solo tienes que entrar en mi web, jaimerodriguezdesantiago.com, y hacer clic en el banner rojo. Y desde esa misma web o desde mi Twitter, @jaime_rds, puedes hacerme llegar tus comentarios, tus sugerencias, lo que tú quieras. Siempre contesto, aunque a veces tardo. Y recuerda que si quieres participar en el podcast, puedes hacerlo enviando tus notas de audio por WhatsApp al siguiente número, 683-172-622, con el prefijo 34 si lo mandas desde fuera de España. Y esto es todo por hoy. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.